¿Se te atraganta la física? ¿No te salen los problemas de física? ¿Te gustaría aprender a estudiar física desde cero? Entonces, este vídeo es para ti. Bueno, lo primero me presento, soy Javier, profesor de la Academia Online 5C, soy físico y en este vídeo te voy a contar hasta 5 consejos para estudiar física y uno adicional. Además, aprovecho para agradeceros todo el apoyo que le estáis dando al canal, hemos llegado recientemente a los 1000 suscriptores y en el vídeo que saqué hace un año de cómo estudiar física, química y matemáticas, que os dejaré por aquí, ya tenemos más de 8000 visualizaciones. Este vídeo me lo habéis pedido mucho porque también os ha gustado el vídeo de cómo estudiar química, cómo estudiar matemáticas, también os los dejo por aquí. Y lo primero para entender, para saber cómo tenemos que estudiar física, es tener en cuenta que es una carrera de ciencias pura y dura. Entonces, tenemos que saber teoría, tenemos que saber problemas y tenemos que saber muchas cosas que os empiezo a contar desde ya. Lo primero, el primer consejo es que hay que dominar la teoría y los conceptos principales. ¿Por qué? Porque en las ciencias, en todas, y en física en concreto, los conceptos se van construyendo sobre la base de los anteriores. Entonces, necesitamos ir entendiendo los conceptos poquito a poco, porque cuando vayamos aumentando la complejidad vamos a seguir necesitando los primeros. Además, los conceptos principales, los principios fundamentales, salen más veces, tanto en la teoría, como en los problemas, como en los exámenes. Entonces, esos hay que dominarlos muy bien. ¿Qué conceptos principales, qué leyes fundamentales tenemos en física? Pues, por ejemplo, las leyes de Newton, el principio de conservación de la energía, por ejemplo, balances energéticos en física es súper típico realizar un balance energético a la hora de estudiar cualquier problema. Entonces todo eso lo tenemos que dominar muy bien. Más cosas que podemos hacer: buscar paralelismos entre distintas áreas, distintas cosas y diferencias, ¿no? Comparar, por ejemplo, el campo electrostático, el campo gravitatorio y el campo magnético, todos son campos, ¿no? Pues entonces vamos a ver qué diferencias hay entre cada uno y qué similitudes hay entre cada uno. Siempre que podamos vamos a intentar también, en vez de memorizar, entender los conceptos. Eso sí, si tenemos el examen mañana, pues la memoria puede ser un buen aliado, es decir, no nos va a dar tiempo a entenderlo todo perfectamente y la memoria al final a corto plazo funciona mejor, ¿vale? No quiere decir que haya que rechazar la memorización, pero siempre que podamos, si tenemos el examen dentro de un tiempo o si estamos aprendiendo física por nuestra cuenta, es mejor entender los conceptos, entender todo pasito a pasito. 2. No te olvides de las matemáticas. Las matemáticas son una parte fundamental de la física y hay muchos errores que se cometen en los exámenes que son errores matemáticos, no errores físicos. Por eso es muy recomendable entender la parte matemática, al menos la que nos entra en los problemas de física, sobre todo no equivocarse con cálculos, con vectores, con unidades. Hay que tener en cuenta que la igualdad se tiene que verificar para un lado y al otro, incluyendo las unidades, etc. ¿Qué vamos a hacer para no equivocarnos en errores matemáticos? Pues lo que vamos a hacer va a ser incluir en los apuntes de física aquellos apuntes que necesitamos de matemática para la física. Es decir, si estás estudiando física, sí o sí tienes que estar estudiando también matemática, ya estés en el instituto o en la universidad, seguro que tienes o has tenido asignaturas de matemáticas como tal o del campo de las matemáticas. Vale, pues nos vamos a las asignaturas de matemáticas que tengamos o que hayamos tenido antes y incluimos solo la parte que nos interesa para la parte de física. Es decir, no hay que estudiar matemáticas como un loco, sino aquellas cosas que necesitamos. Realmente es repasar cosas de matemáticas que ya hemos visto. Con química puede pasar además lo mismo, ¿no? Porque en química y en física pues hay partes que son comunes, el estudio del átomo, el estudio de los núcleos atómicos. Bueno, pues puede haber partes, modelos atómicos, por ejemplo, también, que nos interesen también repasar de química. Tercero,
Resuelve muchos problemas. Una de las claves para tener buenas calificaciones en los exámenes de física es saber hacer bien problemas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los problemas de física, o mejor dicho, de los exámenes de física, son problemas o cuestiones. Cuestiones estaría como entre la teoría y los problemas, ¿no? Sería una especie de problema encubierto en la teoría, ¿no? Entonces hay que resolver muchos problemas porque es la parte más importante a la hora de hacer los exámenes. ¿Qué consejos os doy para resolver problemas de física? Pues os dejo con un método para resolver problemas, que lo vamos a ver en el último paso. Y además tenéis que tener en cuenta también que los problemas y la teoría se complementan, se retroalimentan. Entonces, cuanto mejor sepamos la teoría, mejor vamos a saber hacer los problemas. Cuanto mejor interioricemos los problemas, mejor vamos a saber la teoría. Cuarto, tienes que tener un método para resolver problemas de física. No quiero decir un método en el que sea todo paso a paso, pero sí más o menos un estilo personal a la hora de resolver problemas. Que cuando te llegue el examen tú sepas más o menos lo que vas a hacer, ¿vale? No exactamente, pero sí más o menos una serie de pasos que tú sigas independientemente de la asignatura, independientemente del profesor, del año o curso en el que estés, más o menos tener una especie de método. ¿Y qué método te recomiendo que sigas? Pues te voy a contar en el último paso una serie de pasos que creo que deberías seguir para hacer problemas con éxito. Método para resolver problemas. ¿Qué pasos te recomiendo que sigas a la hora de realizar un problema? Pues te recomiendo que sigas una serie de pasos que son los que empiezo a enumerar desde ya. Lo primero que debes hacer al realizar un problema es copiar los datos, aunque ya te vengan en el enunciado, pero después del propio enunciado, plantar ahí las magnitudes que te dan, los datos que te dan, e incluso las preguntas que te dice el problema, te va a interesar bastante hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a estructurar la mente y vas a filtrar los datos del enunciado que te interesan. Muchas veces los enunciados son larguísimos o hay cosas que no son útiles y lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar aquello que necesitamos para el problema. Después de copiar los datos, y además os recomiendo que aprovechéis para pasar a Sistema Internacional las unidades, después de eso, lo siguiente que vamos a hacer es dibujar o hacer una representación gráfica del problema. ¿Por qué? Porque con dibujos y representaciones todo se entiende mejor. Tanto si es en un examen para la persona que te lo corrija, como para ti, si son tus propios apuntes, si estás haciendo un problema, si lo dibujas, a la hora de volver a revisar ese problema, te vas a enterar mucho mejor de lo que habías hecho al principio. Lo vais a ver aquí. Aquí está un resumen del campo gravitatorio, ¿no? Algunas cositas del campo gravitatorio. Pues con dibujos se refuerza lo que estamos poniendo por escrito, se entiende todo mucho mejor, ¿vale? Pues eso es a lo que me refiero. A veces no solo son dibujos, sino también representar, por ejemplo, funciones o alguna cosa de matemáticas. Después vamos a poner la teoría, vamos a poner las fórmulas que necesitemos. Lo normal es que si nos preguntan por unas magnitudes en el enunciado, pues lo normal es que pongamos la fórmula de donde vienen esas magnitudes. Si no sabemos qué fórmula exacta es, pues a veces hay que poner 2, 3, 4 fórmulas y jugar con ellas. Despejar una incógnita de una y sustituirla en otra, o hacer dos ecuaciones, o lo que sea, ¿no? En ese caso ponemos más fórmulas de las preguntas que vengan en el problema. Después, si hemos seleccionado bien la teoría, la fórmula que necesitamos para resolver el problema, lo que vamos a hacer pues es el procedimiento, dar la solución, resolverlo. Si está bien hecho hasta ahora, va a ser simplemente tirar del hilo, despejar algo de las fórmulas y ya está. Hacer las cuentas, por supuesto, no equivocarse en las matemáticas, no equivocarse en errores de cálculo, ya sabéis, si tenéis vectores, hacerlo bien, hacer bien la notación vectorial, cuidado con los signos, que es error súper típico.
Después del procedimiento, si hemos llegado a las soluciones de las preguntas que nos daban, perfecto. ¿Qué tendríamos que hacer para terminar el problema? Si hay que aclarar algo, lo aclaramos, alguna cuestión de notación, alguna cuestión de unidades, algo que haya que escribir con palabras. Simplemente que si hay algo que no se puede, que puede no entenderse, algo que si estamos en un examen el profesor nos va a agradecer que se lo expliquemos, pues lo aclaramos. Comprobamos si el número tiene sentido, el valor que nos dé tiene sentido, es un valor típico. Normalmente los problemas de física, las magnitudes tienen unos órdenes de magnitud, que es el número al que está elevado el 10, ¿vale? El exponente del 10 en la notación científica. Vamos a ver si ese número tiene sentido. Hay veces que no tiene ningún sentido, entonces quiere decir que hay que revisar algo. ¿Qué más hay que comprobar? Las unidades, por supuesto. Lo normal es que en la solución darlo en el sistema internacional, a veces no, pero bueno, comprobar las unidades que estén correctas y si puede ser en sistema internacional, mejor. Y si hay que justificar algo, muchas veces la pregunta no es solo resuélveme esto y dime cuánto vale esta magnitud, no, a veces te preguntan por una parte conceptual o justificar un resultado. Pues sería lo último que hay que hacer para resolver un problema, ¿vale? Para eso hay que saberse la teoría, para dar la justificación física, pues hay que saberse la teoría. Esto lo suelen preguntar sobre todo en cosas de energía, si algo es espontáneo o no, el significado físico de una energía o de un trabajo, ¿vale? Ese tipo de preguntas. El consejo adicional que os doy, el 5 más 1, es ¿qué pasa si no nos sale un problema? Si no sabemos cómo resolverlo o si tenemos la mente nublada y todavía no sabemos qué tenemos que hacer. Vale, pues en ese caso, ya he dicho antes que en las fórmulas que necesitamos para resolver el problema, si no es simplemente una fórmula y despejar, pues entonces lo que vamos a hacer es poner más fórmulas. Vale, a veces no sabemos qué fórmula es, pues entonces vamos a intentar pensar cuáles podrían ser, que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Las fórmulas candidatas, por así decirlo, a usar en ese problema. Pues las ponemos todas en el examen y a partir de ahí jugar con ellas, ¿no? Tormenta ideas para poner todas las fórmulas que podrían ser y luego ya vemos a ver qué podemos hacer con ellas. Muchas veces esto pasa porque hay una magnitud que nos falta. Esto es súper típico, que estemos haciendo un problema de física y veamos dos magnitudes, de las cuales una no la tenemos y la otra es la que nos la preguntan y digamos, claro, pero necesito la segunda. Vale, pues esa muchas veces es porque matemáticamente se va, porque al despejarlo te aparece en el numerador y en el denominador y se puede despejar o algo por el estilo. Entonces vamos a pensar si es eso, si podemos despejar esa que nos falta. Muchas veces pensamos que nos falta información y es que realmente reordenando las fórmulas que ya tenemos, pues podemos despejar algo. Si no se nos ocurre nada para resolver un problema de física, bueno, vamos a intentar que esté lo menos incompleto posible. Vamos a intentar apoyarnos en las cosas que sabemos. Si no sabemos resolverlo, bueno, pues intentamos por lo menos explicarlo con palabras. A veces puede ser que el problema te esté preguntando por algo y que no haya que hacerlo matemáticamente, sino que tú sabes que se anula porque esa magnitud no depende de la anterior, ¿vale? Pues pensar también un poco a nivel conceptual, no solo matemáticamente, no solo ecuaciones y despejar incógnitas, la magnitud que nos pregunta, sino que hay veces, oye, este valor siempre es cero o este valor siempre es constante por cualquier justificación, ¿vale? Si no sabemos cómo resolver un problema, pues entonces intentamos buscar alternativas, intentamos buscar aquello que sabemos, intentamos buscar también en la teoría para intentar que esté lo mejor posible o lo menos incompleto posible, ¿vale? Pues más o menos esas serían
los pasos para resolver problemas de física, más o menos todo esto sería lo que debéis saber para aprender o estudiar física, ya sea desde cero en la secundaria, en la universidad, para aprender física por vuestra cuenta. Bueno, dadle muchos likes a este vídeo y a lo mejor hacemos segunda parte. Espero que os sirvan todos los contenidos que tenéis en la cuenta de Instagram con muchos resúmenes y apuntes de física, también de matemáticas y química. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.